Así es, y sin más, le damos el paso a nuestro siguiente speaker, Daniel Marín. Escucha, a ver si escucha el Estableciendo nervioso. conexión con Montevideo, Uruguay. Ciudad conocida por sus edificios Art Deco, casas coloniales y lugares emblemáticos como el altísimo Palacio Salvo y el Teatro Solís neoclásico. Desde esta ciudad nos acompaña Daniel Marín, Senior Developer y organizador de Angular Montevideo. Veamos qué hace que un formulario sea verdaderamente accesible y cómo puedes crear formularios que todos puedan usar. Con Daniel, ya resolvimos nuestros detalles y ahora sí les presento a Daniel Marín. Él es venezolano y está ubicado en Montevideo. Cuéntame, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, todo bien aquí, vale, que como siempre va a haber algún inconveniente, ¿no? Por más que probemos antes o lo que sea, siempre pasa algo. Gracias a todos ustedes por la organización, he estado viendo el evento y ya que encantado y bueno, súper emocionada de que es mi turno. Súper, ¿estás feliz? ¿Nervioso? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Sí, vale, todo chévere, todo bajo control. Bueno, vi que hay bastantes personas conectadas, de verdad que es un número un poco más alto de lo normal. No te voy Así a es. negar que los nervios están ahí, pero bueno, esperemos que todo salga bajo control, ¿no? Claro que sí, entonces te dejo y que se te quiten esos nervios y te dejo para que empieces tu charla. Buenísimo. Gracias, Adri. Los formularios son parte clave del desarrollo web. Angular no es la excepción. El objetivo principal de un formulario es permitir a los usuarios interactuar con nosotros. Como desarrolladores, pasamos horas trabajando con aplicaciones. Hemos diseñado muchos formularios, hemos usado aún más formularios. Pensamos que usar un formulario es súper sencillo y que todos los ven como nosotros. Pero la verdad es que para muchos usuarios, el usar un formulario puede llegar a ser un dolor de cabeza. Para nosotros como desarrolladores muchas veces pensamos que no, pero para personas con menor contacto con la tecnología o que sufren de algún tipo de discapacidad, los formularios pueden representar obstáculos que les impiden a ellos cumplir su objetivo, que no es más que usar tu aplicación. Así que el día de hoy vengo a hablarles sobre Forms Everyone Can Use o su traducción, formularios que todos pueden usar. No les voy a dar la solución mágica a todos sus problemas. Lo que les voy a enseñar el día de hoy son algunas cosas que quizás algunos ya saben y que pueden ayudar a muchos de sus usuarios en caso de que no las estén haciendo aún. Mi nombre es Daniel Marín, soy ingeniero de software en This.Labs y soy coorganizador de Angular Montevideo. Y bueno, vamos a hablar un poco más respecto a este tema. Lo primero es el idioma. Esta charla es en español, pero el título está en inglés. Antes de empezar, por esa razón, tuve que dar una traducción, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar que nuestra aplicación haga lo mismo. Entonces, por suerte para nosotros como programadores, HTML lo hace por nosotros. HTML nos permite especificar el lenguaje de nuestro documento. De esa manera, solo nos tenemos que preocupar por especificar un lenguaje. No es como que tenemos que definir todo algo o cambiar la estructura que tenemos. Esto es especialmente importante para usuarios con lectores de pantalla. Y para asegurarme bueno, de convencerlos, porque quizás algunos nunca hayan usado un lector de pantalla, le voy a mostrar un trabalenguas en español que va de la siguiente manera. Ruidosos truenos rodaban por una rocosa región. Las rocas cayeron al río, el río se arremolinó. Ahora se los voy a mostrar cómo suena esto con el screen reader, con el lector de pantalla, si no configuran el lenguaje adecuadamente. Ruidosos truenos rodaban por una rocosa region, las rocas cayeron al río, el río se arremolinó. Como ven, no tiene sentido lo que dice, claro, que utiliza la entonación, la modulación y todo lo que se utiliza cuando hablas en inglés. Entonces me imagino la cara más de uno como diciendo, ¿qué? Porque la verdad es que esa fue mi reacción, ¿no? La primera vez que escuché una aplicación y me di cuenta que esto estaba ocurriendo, de verdad que dudé de todo lo que sabía.
Y me llevó a, bueno, a empezar a investigar un poco más sobre la accesibilidad. Este problema específico es bastante sencillo de solucionar. Como les dije, es una solución que ya viene integrada en HTML, no hay que hacer nada adicional. Lo que tenemos que hacer es definir primero el idioma en el que, digamos, el idioma general de la aplicación. Por lo general, una aplicación está en un solo idioma. Vamos a suponer que tienes una aplicación que está en varios idiomas, pero en un momento dado ya tiene un solo idioma, por lo general. Pero de repente, si eres un blog donde hay diferentes posts, diferentes idiomas, necesitas que también haya la posibilidad de especificar el idioma a un segmento de código, a un segmento HTML. Entonces, acá vemos en el ejemplo de la izquierda, así se ve el index HTML que te crea Angular cuando haces ng-new, y él ya le coloca el atributo lang, pero se lo coloca con el valor en de inglés. Como vemos acá, yo le puse es de español para decirle a HTML, mira, este documento es en español. Lo más común es que, como les decía, cada aplicación tiene un idioma. O sea, así trabaja con diferentes idiomas, en un momento dado esté en un idioma. Pero si de repente tienes todo en inglés y tienes un párrafo en español, puedes hacer lo que estoy haciendo yo acá a la derecha. Y él especifica el lenguaje a un elemento específico de tu DOM. No olvides dar etiquetas a los campos. Una etiqueta es el nombre que damos a un campo para que los usuarios puedan identificarlos. Por lo general, tratamos de usar nombres autodescriptivos que le indiquen al usuario el propósito de dicho campo. Sin etiquetas, los usuarios tendrían muchos problemas al llenar los formularios, lo que lleva a usuarios descontentos, que no es lo que estamos buscando, ¿cierto? Nosotros como desarrolladores lo último que queremos es que nuestros clientes se quejen. Entonces, lo que vamos a hacer es que el problema más común que he visto es que muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Y el hecho de que un campo tenga un texto encima no quiere decir que tenga un título, una etiqueta. Me corrijo. Las etiquetas deben ser configuradas de una manera específica y siguiendo, digamos, un procedimiento que ya está definido. Entonces, el hecho de que ustedes pongan un texto al lado, abajo, arriba o donde sea de un input no quiere decir automáticamente que esa es la etiqueta. Solo quiere decir que le pusiste un texto cerca. Entonces, para poder ilustrar un poco lo que les estoy diciendo, acá les tengo dos ejemplos. Vean estos dos inputs. Se ven idénticos en todo, ¿verdad? Pero a pesar de que se ven iguales, yo les pregunto, ¿se escuchan igual? Entonces, en este caso, vamos a hacer la prueba con el de la izquierda primero. Esto yo lo hice utilizando MVDA, que es un software de lectura de pantalla, usando Chrome. Y veamos cómo se escucha el de la izquierda. Edición en blanco. Edición en blanco. No dice más nada. O sea, si nuestros campos están así, se ve muy bonito y todo, pero no tenemos la etiqueta bien definida, todos los campos que tengamos en nuestra aplicación van a decir edición en blanco. Pero, ¿qué pasa si le definimos una etiqueta apropiadamente, siguiendo los pasos a seguir? Nombre, asterisco edición entrada inválida en blanco. ¿Ven? Esa es la diferencia entre una etiqueta y un nombre y ya. O sea, si nosotros ponemos un texto y ya, no estamos haciendo la conexión, digamos, semántica entre la etiqueta y el input, que es lo que hace que en realidad sea una etiqueta. Aprendamos cómo configurar etiquetas. Hay varias maneras, así que quiero mostrarles cada una. Quiero aclarar que cada una de estas se ve igual, no se ven igual, sino que se escuchan igual. O sea, estas tres cosas que están viendo, las tres opciones las pueden hacer y las tres, el escribir las va a leer de la misma exacta manera. Pero bueno, quiero aclarar cada una y en qué casos usas, ¿no? La opción número 1 es la más conocida. El único problema de este método es que necesitamos crear un ID único para cada input. En el caso de Angular es común que de repente tengas componentes reutilizables y cosas por el estilo. Entonces, tienes que tener cuidado porque es fácil de que si creas un input dentro de un componente y lo reutilizas en la misma página, el problema que vas a tener es que vas a tener IDs duplicados, lo cual es algo que tenemos que tratar de evitar para tener, digamos, una estructura más correcta de nuestro código. Además de que, bueno, estamos infringiendo en temas de accesibilidad. La opción número 2 es prácticamente lo mismo, pero es al revés. Digamos, el identificador se lo damos a la etiqueta y al input le agregamos la etiqueta. Entonces, tenemos el mismo problema del ID único. Entonces, si se preguntan cómo podemos hacer para no tener un ID único,
Una solución es que podemos utilizar la opción 3. Entonces, con la opción 3 no hay necesidad de hacer un ID y una referencia y todo eso, porque automáticamente lo que se va a leer el screen reader se lo escribimos directamente al input. El problema con esto es que aunque se ve igual, aunque se escucha igual, no se ve igual. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso no tenemos el texto arriba. Entonces estamos dejando de lado a nuestros usuarios que no utilizan screen reader. Es cosa que tampoco puedes hacer. No es que cuando en búsqueda de la accesibilidad vas a sacrificar a los usuarios que no usan screen reader, por ejemplo. ¿Sí? Si me preguntan a mí, mira Daniel, ¿y cuál es la opción que me recomienda? Yo les diría que la mejor opción es esta. Esta es la mejor opción porque en este caso, yo al agregar el input adentro de un label, HTML automáticamente me los vincula. Entonces no necesito un ID. Entonces, por ende, utilizo este método que me permite a mí crear etiquetas apropiadamente, teniendo la garantía de que nunca voy a introducir un ID repetido, lo cual está buenísimo. Y además esto se ve y se escucha perfecto. O sea, el ejemplo de los sonidos, este es el caso de la derecha. Así más o menos se ve. Entonces, siguiente paso que deben tomar en cuenta es que en caso de error debemos saber qué ocurrió. Es común que un formulario tenga muchas restricciones. De esa manera es posible garantizar que cierto nivel de consistencia cada vez que el formulario es enviado por los diferentes usuarios. Si ocurre algún error, decimos que el formulario es inválido y que al menos uno de sus campos tiene un error de validación. Estos errores suelen ser mostrados justo debajo del campo, pero el detalle acá es que al igual que las etiquetas, no importa que lo mostremos abajo, arriba, a la derecha, lo importante está también en el hecho de que los conectemos, que haya una conexión entre el input y el error. Entonces veamos cómo creamos esa conexión. Aquí yo les voy a mostrar muy brevemente cómo utilizar Reactive Form. No voy a entrar en detalle ni nada. Ese no es el tema de la charla, pero para que, bueno, básicamente creamos un formulario. En este caso, tener dos campos, nombre y apellido. Utilizando los validators de Angular, podemos agregar validación adicional de manera, al momento en el que configuramos nuestro formulario. En este caso, yo solo agregué validación de requerido. Yo quería nada más asegurarme de que tanto nombre como apellido sean siempre suministrados, que el usuario siempre nos dé esa información. Eso es todo lo que hace esto que están viendo acá. Lo siguiente que tenemos que hacer es que, bueno, tenemos los errores y nuestro formulario a nivel de Angular, a nivel de JavaScript, a nivel de código, ya tiene conocimiento de la estructura del formulario y de cuándo hay un error o no, y podemos hacer cosas que actúen en consecuencia de eso. Pero nuestro HTML no tiene los errores, no está mostrando los errores aún. Entonces vamos a mostrar esos errores. ¿Cómo los mostramos? Yo les recomiendo que creen un div como este, donde agrupan todos los errores de validación de cierto campo. Cada uno de los errores, asegúrense de darle un ID único. Ojo, aquí entramos otra vez con el problema de que, bueno, que tienen que ser ID únicos y que tenemos que tener cuidado cómo utilizamos esto. Yo en lo personal lo que he hecho es que creo un componente input donde encapsulo todo eso y me aseguro que los IDs que yo utilice siempre son únicos. Quizás no sea la mejor estrategia en ciertos casos, depende de la aplicación, pero para que entiendan que más o menos es un tema que sí, pues el tema de los IDs siempre va a estar con todo esto de la accesibilidad, es algo muy común. Bueno, en fin, en consecuencia tenemos todos los errores y a cada error le agregamos ese ID. Y finalmente lo que hacemos es que le agregamos al input utilizando area described by esta referencia. Entonces, como ven, en la derecha yo tengo el ID nombre requerido error y se lo agrego a area described by del input. Entonces, un detalle importante es que area described by puede recibir varias referencias, varios textos, pues. O sea, nosotros podríamos tener 10 errores y separamos cada uno de los IDs con espacio y area described by los concatena. Igual por lo general yo les recomiendo que siempre muestren un solo error, igual por el tema de accesibilidad, pues, asegurarle a la gente que bueno, arreglen un error a la vez. Y la otra cosa, el otro detalle es el area invalid. Si se fijan, le estoy agregando un area invalid también al input. Eso es que, aunque la verdad es que a mi parecer los formularios de Angular son bastante completos y los uso bastante,
Este es un detalle que sí he encontrado, que es que el área invalid no es automáticamente configurado. Entonces nosotros tenemos que manualmente configurar el input para actualizar el valor de área invalid, para que los usuarios con lectores de pantalla sepan que dicho atributo tiene un problema. Entonces, acá les tengo el mismo ejemplo. Tenemos dos cosas se ven iguales. Mira, tenemos dos inputs, los dos tienen un texto abajo, ¿verdad? Los dos se pareciera que tienen validación. La diferencia es que, bueno, uno está bien y el otro no. Entonces, vamos a escuchar el primero, que es, digamos, sin nada, digamos, solo texto debajo. Nombre, asterisco edición entrada inválida en blanco. Nombre, asterisco, edición. No nos habló nada del error. O sea que imagínense la experiencia de una persona leyendo, usando un screen reader, que tenga que, o sea, que ni siquiera sepa cuáles son los errores que ocurrieron. O solo ocurre un error, no sabes qué pasa. En cambio, si hacemos toda la configuración que yo les estoy diciendo ahorita, miren lo que pasa. Nombre, asterisco edición entrada inválida, por favor introduce tu nombre. En blanco. ¿Ven? Entonces, en este caso, con unas sencillas adiciones, no estamos hablando de código extra, ni de modificar la estructura, ni nada por el estilo. Con un par de cambios pudimos ayudar a nuestros usuarios con Screen Reader a saber cuál es el error que está teniendo este campo. Otro detalle importante que quiero mencionar es agrupar las acciones dentro del formulario es importante. Los formularios, por definición, tienen ciertas funciones, entre esas submit y reset, son cosas que tienen todos los formularios o deberían tener todos los formularios. Muchas veces estamos tentados a hacer submit un formulario con el click, con el evento click. Creamos un botón y le ponemos click y ese es el submit. Eso no está del todo correcto porque no estamos utilizando la funcionalidad nativa del formulario para hacer esa ejecución. Entonces, para eso debemos agrupar las acciones dentro del formulario y utilizar ng-submit y reset para apropiadamente hacer el uso, digamos, semánticamente correcto. Y además de eso, es importante saber que de esa manera permitimos que el usuario dé enter en el formulario automáticamente se envíe. Básicamente lo que les quiero decir con eso es que eviten algo como lo que les estoy mostrando ahora. Traten de evitar tener las acciones para hacer submit de su formulario afuera del formulario. Y si están adentro, debes asegurarte de utilizar ng-submit y los métodos apropiados. Cabe destacar que si lo haces así, el usuario puede dar enter y no va a pasar nada, porque el enter se vincula con el submit del formulario, no con eventos por fuera. Entonces, en este caso, no estaríamos haciendo nada. Esto es lo que les digo que deberían tratar de hacer. Como aquí utilizo el ng-submit para conectarme con el submit y reset para conectarme con el reset, y así utilizamos las funcionalidades nativas del formulario que HTML nos provee a nosotros. Interesante de esto, y por qué lo quise agregar acá, es que esto es algo que no solo beneficia a los usuarios con Screen Reader o con lectores de pantalla, sino a todos los usuarios. Yo estoy seguro que todos aquí estamos acostumbrados a escribir y dar enter cuando está listo el formulario. Entonces, si no hacemos esto, esa funcionalidad la perdemos y tenemos que hacerla nosotros mismos a mano. Entonces no se lo recomiendo, es algo que deberíamos tratar de evitar. Y es interesante ver la relación que existe entre la accesibilidad y la usabilidad. Y por qué no deberíamos dejar la accesibilidad para algo del final, porque en este caso podría implicar cambios estructurales. Vamos a suponer que nosotros pusimos las acciones fuera del formulario por una razón debido a nuestro diseño. Bueno, eso es algo que si hubiéramos detectado en el momento del diseño, quizás hubiéramos tomado una decisión diferente. Entonces, por eso es que es interesante ver cómo la accesibilidad es algo que en sí es parte del día a día, pero que no tenemos del todo, no estamos familiarizados del todo con las herramientas que tenemos a la mano. El autocompletado es tu amigo, este es otro punto importante. Los navegadores cuentan con la posibilidad de guardar información que tú le escribes y luego te permiten autocompletar inputs. No es solo autocompletar el input, sino que también le dan propósito adicional a los campos. De esta manera, si nosotros le damos un autocompletado con cierto significado, automáticamente el browser, dependiendo de que tengas, ¿no? Obviamente, esperando que uses algo moderno como Chrome, te va a ayudar y te va a indicar qué campo es y te da información adicional. Yo en lo personal, yo odio los formularios, o sea, odio llenar un formulario a mano, en la computadora, donde sea. Una vez me fracturé la mano izquierda y yo soy zurdo y de verdad que no quería, ahí sí odiaba con toda mi alma los formularios.
Y el autocompletado era buenísimo, ¿no? Descubrí que en Chrome me podía meter y configurar toda mi información, entonces después ya cualquier cosa que era un formulario, yo solo autocompletaba todo el formulario, y cuando entendí cómo funcionaba fue como que entendí, ¿no? Y desde ahora lo uso bastante. Acá les traigo algunas opciones, no voy a entrar en detalle porque se me van a dormir aquí si les digo todas las opciones que hay. Tienes muchísimas opciones de autocompletado. Entre las opciones tenemos name, que es el nombre completo, honorific prefix, que vendría siendo el prefijo, título, dígase de señor, señora, doctor, doctora, ingeniero. Given name, que sería el primer nombre. Por eso en el ejemplo de código que les muestro acá, el nombre es un input donde le pides el primer nombre a una persona, por así decirlo, y le colocamos given name, que es eso, representa el nombre de la persona. Y family name, en el caso de este caso, y aquí yo hubiera mostrado apellido en lugar de nombre, ahí hubiera puesto en vez de given name, family name, y así, digamos, da contexto adicional al browser, y esto ayuda en muchas otras cosas, ¿no? Estoy tocando el tema de la accesibilidad, pero tiene más beneficios. Toda la descripción de todas las posibilidades de autocompletado que tienen están descritas en la documentación de WCAG, en la versión 2.1, bajo la sección de Input Purposes. Si están interesados, me pueden seguir en Twitter, me pueden contactar por Twitter luego y les paso el link. Igual lo voy a publicar en mis redes y ahorita en un ratico lo publico en el chat acá también. A continuación, bueno, esta es como que la cereza en el helado, básicamente. Quiero enseñarles a ustedes cómo pueden ayudar a sus usuarios un poco más y cómo a nivel de programación podemos hacer cosas para ayudar. Ya habrán notado que todo lo que he hecho hasta ahora no es más que configurar cosas en HTML y además aparte de lo de Reactive Forms, todo lo que les he explicado funciona en HTML, JavaScript y no hay una necesidad de Angular, ¿no? Entonces no hay una necesidad directa o una relación directa. Entonces quise introducir esta parte para explicarles, digamos, qué cosas podemos hacer nosotros como programadores para llevar al siguiente nivel la experiencia de nuestros usuarios. Y quiero que piensen nuevamente en la validación y los errores, ¿no? Imagínense un formulario. Si nosotros agarramos ese formulario y cada campo tiene un error, está buenísimo porque apenas vemos el formulario, ¿verdad? Apenas lo vemos, automáticamente decimos, mira, estos campos tienen errores, estos no, estos sí, ok, ya sabes qué pasó, ves todo, perfecto. ¿Qué pasa si no tienes la posibilidad de ver el formulario y alguien te lo tuviera que leer a ti? Imagínate que tengas un error y no sepas cuál es el error. Imagínate que tú hagas un pull request y el que te revisa el código te diga de tus 1000 archivos que cambiaste, te diga, mira, no apruebo el cambio porque hay un error. Imagínense ustedes qué pueden hacer con eso. Nada, o sea, que van a revisar todo. O sea, por esa razón, los usuarios, imagínense digamos, el mal rato que puede pasar una persona con un lector de pantalla si nosotros no le damos los mecanismos. Si de por sí, dando un error a cada input, ya por sí es un poco complicado, imagínense si aparte nosotros ni siquiera le decimos que hubo un error, ni los ayudamos. Entonces, por esa razón aquí les voy a mostrar cómo nosotros podemos hacer algo extra, incluyendo código para mejorar la experiencia de tus usuarios. Lo primero que tenemos que hacer es que, bueno, vamos al componente. En este caso yo tengo mi amigable component, en el cual creé lo primero que quiero que vean es que creé una propiedad campos fallidos, que no es más que un arreglo. Creé una propiedad que se llama plantilla errores, utilizando el decorador viewChild, porque yo lo que quiero en este caso es tener la referencia del elemento en HTML. Y luego acá abajo, en el método submit, lo que estoy haciendo es que si el formulario es inválido, quiero que recorras todos los campos, todos los controles de mi form group, y para cada campo que sea inválido, quiero que me agregues una nueva entrada en este campo fallidos. Este campo fallido va a tener el título, que va a ser el nombre del campo, y un ID que va a ser como que el URL. Y ahorita les voy a enseñar lo que va a hacer ese URL. Y finalmente tenemos un plantilla errores.nativeElement.focus que nos permite a nosotros dirigir el focus del usuario hacia el error. El siguiente paso es configurar el HTML y la sección que va a contener todos nuestros campos fallidos. Entonces, como ven, utilizamos el numeral plantilla errores. De esa manera nuestro viewChild sabe a qué estamos tratando de hacerle focus. Tab index -1. Tab index es un atributo que le podemos dar a cualquier elemento de HTML y para darle la capacidad de recibir focus.
Si se han fijado que si le dan a tap, cuando están navegando, pueden saltar entre inputs y botones y eso. Si ustedes le agregan tab index a algo, ese algo, sea un div, sea lo que sea, también va a poder tener focus. En este caso le coloco -1 porque así con tab no puedo llegar al elemento, pero programáticamente desde Angular o desde JavaScript sí tengo la capacidad de hacer el focus. Y finalmente recorremos cada uno de los campos fallidos y mostramos un mensaje error encontrado en el nombre del campo y utilizamos ese ID como el href. Esto es un truco para que nosotros podamos ver el error, el campo fallido, como un link, y al interactuar con el link somos enviados automáticamente al campo correspondiente. Otra cosa, y bastante interesante, es que dado este texto donde está, en el momento en que nosotros enviamos el focus del usuario a este plantilla de errores, lo primero que le lee es esto. O sea, que le decimos al usuario automáticamente, apenas hay un error, que hubo un error, y le decimos cuáles fueron los errores. O sea, imagínense cómo mejoramos la experiencia de una persona que no está viendo lo que está haciendo. O sea, veamos acá, que yo les tengo un video de cómo se ve el resultado final. Campos con asterisco. Errores de validación fueron encontrados al enviar el formulario. La lista de errores puede ser encontrada a continuación. Lista viñeta error encontrado en nombre. Visitado enlace viñeta error encontrado en apellido. Error encontrado en nombre. Error encontrado en apellido. Apellido, asterisco edición entrada inválida tiene autocompletado, por favor introduce tu apellido. Formulario. Como vieron como cada una de las cosas que fuimos haciendo se integraron en una sola solución que dan una experiencia mucho más fácil. Ahora, con estas instrucciones, o sea, los usuarios tienen es mucho más fácil para navegar. Me quedan como 20 segundos, así que voy a decir rápido los puntos. Espero que les haya quedado claro que no todos los usuarios son iguales y que debemos preocuparnos por darles a cada quien una experiencia lo mejor posible. Que se vea bien no significa que se escuche bien. Por ende, tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que pensar en la accesibilidad durante el diseño para ahorrarnos dolores de cabeza y finalmente que con unos pequeños atributos y unos pequeños ajustes podemos drásticamente mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, gracias al equipo de organización por todo, gracias Adri por todo y bueno, acá les dejo mis redes sociales para que si tienen alguna duda o bueno, vean las otras charlas que doy, hablo bastante de este tema porque me motiva bastante y bueno, nada, gracias. No te escucho, Adri. Muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias, Daniel, por esta excelente charla. No sé si lograste ver el chat, pero todo el mundo se volvió loco. Le encantó, le pareció muy utilizable. Una excelente charla. Entonces, felicidades por eso, Daniel. Gracias, Adri. Gracias a todos. Y por favor, quédate para que luego tengamos el panel de preguntas. ¿Listo?